Muchas gracias, David. ¿Ustedes me escuchan y miro mi pantalla? ¿Todo bien? Sí, sí escuchamos Afirmativo. y vemos también la pantalla. No, no, entonces perfecto. Primeramente, gustaría en mi nombre y en nombre de AgroFresh, agradecer por la invitación para estar acá con ustedes, presentando un poquito de nuestro trabajo y nuestro conocimiento y debatiendo ideas, debatiendo técnicas para cada vez más mejorarmos la calidad y llegarmos a destinos más lejanos con nuestro mango. Y cuando hablo de nuestro mango, no solo mango de México, pero mango de Latinoamérica en general. Yo soy brasileño, vivo en Brasil. ah, entonces, si mi español en algún momento me falla, les pido perdón con anticipación. Eh, puede ser que una u otra palabra no salga bien o una otra palabra salga con español de Sudamérica y no específicamente el español de México. Entonces, ya les pido perdón con anticipación, pero creo que no va a ser un problema la comunicación con ustedes. Bien, como ya adelantó David, yo soy gerente técnico de AgroFresh en Latinoamérica, ¿no? Y trabajando más específicamente y con responsabilidad para los mercados de Brasil, Centroamérica y más recién en Ecuador. Yo tengo 14 años trabajando en AgroFresh desde 2011, siempre con ese rol de I+D, de investigación y desarrollo, y siempre trabajando con el tema de tecnologías para post cosecha, eh, que es mi gran parte de mi formación en la universidad. Am, entonces la idea acá, como comentó David y lo que le pasé, es hablar un poquito al respecto de los desafíos que tenemos, ¿no? En las post cosechas del mango. Principalmente mirando ese mercado de cada vez más conectado, cada vez más globalizado, con envíos cada vez para destinos más lejanos, donde tenemos que hacer lo posible para mantener la más gran calidad o mantener la más gran calidad que es cosechada desde el huerto y hasta con las exigencias de los mercados importadores que están cada vez más grandes. Esa es un poquito de la idea y también hablar un poquito de por qué, de la importancia, de por qué se hacen los tratamientos, de los procesos que hacemos en la post cosecha. Eh, entonces, por eso, en nombre de mi presentación acá que pasé para David, ¿no? Manejo post cosecha del mango, desafíos y soluciones. Bien, primeramente lo que tenemos que comprender y entender todos ustedes como personas del mercado del mango, como productores, empacadores de mango, creo que conocen bien, pero la primera cosa que necesitamos entender cuáles son las exigencias del mercado, lo que quiere el consumidor, lo que quiere nosotros mismos cuando estamos haciendo
haciendo el consumo de una fruta, el consumo de un fruto, de un mango en nuestra casa o mismo en un restaurante, donde sea, lo que queremos, cuál es la experiencia de consumo que queremos tener. Entonces, con los mangos y en general, prácticamente con todos los frutos, cambiando de un fruto para otro de acuerdo con las características peculiares de cada uno. Pero en los mangos lo que queremos, obvio, es un sabor, o sea, un dulzor adecuado, una acidez adecuada. Queremos una textura, una firmeza adecuada para que se pueda consumir el mango, que no sea un mango exageradamente blando o firme demasiadamente. Queremos un mango con un color adecuado o con el color esperado al menos, ¿no? Y no aquel color que caracteriza los mangos. Queremos que el fruto tenga una apariencia externa e interna buena, sin desórdenes internas, sin desórdenes en la piel, sin pardillamiento, sin cualquier tipo de mancha y podrición, obvio. Y todo eso queremos de manera consistente. Queremos un producto que tenga calidad de manera consistente, porque obvio, no es solamente hacer un envío o hacer envío durante un pequeño periodo de tiempo, una pequeña ventana de tiempo con cualidad, pero queremos hacerlo y el consumidor lo quiere todo el tiempo. Quiere que tenga el mismo fruto con cualidad consistente durante todo el tiempo. Entonces, basado en eso, para entender los desafíos y la problemática del mango en post cosecha, tenemos que conocer su fisiología, obvio, y tenemos que entender cómo el mango funciona o trabaja en la post cosecha después de cosechado. Entonces, obvio que el mango es un fruto tropical, es un fruto de comportamiento climatérico, como ustedes conocen, o sea, un fruto que, obvio, tiene un pico de respiración y un pico de producción de etileno después de cosechado y que tiene su maduración, se madura o tiene avance de su maduración después de cosechado. Es un fruto que consideramos de corta y media duración en el almacenamiento, en la exportación, o sea, no es un fruto que como las manzanas, por ejemplo, o como los frutos de clima temperado, que pueden ser almacenados por meses, muchos meses. Entonces, por eso decimos que el mango es un fruto de media y corta duración. Ah, Tiene una tasa de media a alta, ahí está como media, pero yo diría una tasa respiratoria de media alta y una tasa de producción de etileno de media alta. No es de los frutos que tiene las tasas de etileno en respiración más alta, pero tampoco es uno de los más bajas. Y es un fruto tropical, es un fruto que está susceptible a daño de frío. Y ese daño de frío, obvio, esa susceptibilidad al daño de frío está relacionada con el punto de maduración también, con la madurez. Entonces, generalmente abajo de 10 grados tenemos problemas con los mangos, pero sabemos que dependiendo del punto de maduración, dependiendo de la variedad, hasta 9 grados es una temperatura que el mango puede soportar. Pero recuérdense que el daño de frío no es solamente temperatura, es tiempo de exposición a la temperatura que causa daño. Entonces, muchas veces yo puedo estar en el rango de daño, pero si es por corto tiempo, yo no tengo problemas. Pero si es por largo tiempo, ahí sí voy a tener problemas. Y también de conocimiento de todos ustedes es que es un fruto muy susceptible a la alta pérdida de agua y eso tiene una influencia, perdón, muy grande en la apariencia del fruto. Entonces, por eso incluso que trabajamos con tecnologías para intentar no tener una pérdida de agua muy alta durante la post cosecha. Entonces aquí un pequeño listado de los problemas que pueden pasar con el mango en la post cosecha. Algunos de ellos están involucrados con factores pre-cosecha como fertilización, como manejo de huerto, como manejo de riego, como son los primeros, los primeros en el listado. Y otros ya son daños que generalmente están relacionados
con procesos y condiciones de post cosecha, por ejemplo, como la mancha de látex, daños mecánicos que pueden pasar durante la cosecha, obvio, pero durante el proceso de transporte de los mangos hasta a la planta empacadora, durante el proceso de empaque, durante el proceso de selección y también durante mismo la comercialización y exportación. Entonces, es muy susceptible al daño de mecánico también, obvio. Muchas veces ese daño puede ocurrir mismo en la línea de empaque si la línea no está bien ajustada a los transportes del mango. Daños de frío y por calor que pueden pasar también. Daño por calor puede ser en la pre cosecha, pero puede ser en la post cosecha también. Pérdida de peso. Y ahí los últimos tres en mi listado acá serían, yo lo consideraría al menos los tres principales eh, puntos relacionados de atención en la post cosecha del mango, que sería la pérdida de peso y la de hidratación, que ya comenté un poco en la diapositiva anterior, pero obvio las pudriciones, que en el mundo de la post cosecha es siempre un punto de mucha atención, de mucha preocupación, obvio, no solo para el mango, pero para muchas frutas, las pudriciones siempre son un dolor de cabeza. Y aquí yo estoy hablando al respecto de la antracnosis, ¿no? Y la pudrición peduncular, que son muy, eh, son las principales en mi caso de Brasil. Puede ser que en el caso de México hay otras pudriciones también que sean de gran importancia para ustedes. Y además, y la maduración, ¿no? La maduración adelantada, ¿no? Entonces, la maduración y la senescencia, ¿no? Del mango, que como comentamos, es un fruto que tiene su proceso de maturación que va avanzando durante la post cosecha, es otro punto de atención y uno de los principales, en mi opinión, que dependiendo de cómo va la maduración y la senescencia, podemos tener un fruto con mucho blando, con una firmeza no adecuada para la comercialización y también con pardeamiento interno o corte negro. Yo no sé bien cuál sería la terminología que ustedes utilizan en México, pero es el corte negro, el pardeamiento interno, que es la, eh, el color más oscuro, más negro que va surgiendo en la pulpa del mango de acuerdo con lo avance en la maduración y la senescencia. Bien, un poquito al respecto, yo pasé punto por punto, pero como solo un poquito aquí de más enfoque en algunos, entonces obvio que cualquier cosa que va a cambiar la apariencia interna o externa de los mangos es un problema muy grande, entonces las pudriciones son problemas muy grandes, los daños por frío es un problema que tenemos que siempre tener atención porque obvio que queremos trabajar con una temperatura más baja posible para intentar tener más alargamiento de la post cosecha, pero tiene que tener mucho cuidado con el manejo de la temperatura, principalmente con la fluctuación de temperatura que tiene durante almacenamiento, envío y exportación. Pero frutos con daño de frío, obvio que pierden la condición comercial, fruto con pudriciones pierden la condición comercial, frutos con daño mecánico que van después a surgir manchas en la epidermis del mango también, el mismo con la mancha de látex, con las condiciones internas de semilla gelatinosa, todo eso son problemas, desórdenes que van a bajar la, la condición comercial, el valor de los mangos. Muchas veces no, no, no son frutos más comercializables, no son más frutos comerciales dependiendo del tamaño del problema. Ah, daño por calor que puede pasar en la precosecha dependiendo de dónde se está haciendo, dónde está su huerto, dependiendo de las condiciones de precosecha, puede haber daño de sol en la precosecha, pero también el daño de calor puede pasar en la poscosecha, no solamente en la precosecha, ¿no? Cuando hablamos de daño de calor, no solamente del daño de sol que puede pasar en la precosecha, pero también me refiero a a temperatura en el hidrotérmico que no es la adecuada, la temperatura o el tiempo de exposición a esa temperatura que no es la adecuada, o mismo la temperatura del horno de secado en la línea de procesamiento. También se no maneja la temperatura del horno de secado de acuerdo, puede tener daños de calor también. Entonces es un problema que dependiendo de la fuente del problema puede ser
pre-cosecha o post-cosecha. Y bueno, todos esos problemas que pueden ocurrir, que son desafíos en la post cosecha del mango, tenemos que considerar, tenemos que hacer algunas consideraciones para el manejo que vamos a tomar en la post cosecha. Aquí, que no todo mango es igual, no todo mango es igual, porque trabajamos con distintas variedades. Entonces, distintas variedades implican en distintos niveles de calidad, implican en distintos comportamientos en post cosecha. Hay variedades que pueden tener más respiración, más producción de etileno y por eso post cosecha más corta. Otras pueden tener la tasa metabólica un poco más baja y potencial de post cosecha más larga. Hay variedades que pueden aceptar temperaturas más bajas, son menos susceptibles a daño de frío y con eso también puede se manejar una post cosecha un poco más larga por eso. Entonces, no hay una, ¿cómo puedo decir? No hay una, un manejo fijo que sea para todos los mangos. ¿Por qué? Porque son variedades distintas y también, además de las variedades distintas, son ubicaciones, se puede decir así, distintas de producción. En México hay una condición de producción, mismo en las distintas zonas de México se cambian las condiciones de producción. En Brasil hay una otra condición, en Perú hay una otra condición. Entonces, además de las variedades, hay distintos locales de producción que tienen sus características específicas que pueden pueden y tienen influencia en el manejo que, que debemos a tomar en la post cosecha. Y eso hay que considerar también. Y también un otro punto muy importante que todos nosotros debemos llevar en consideración cuando estamos hablando de desafíos en la post cosecha del mango y de muchos frutos es el estadio de madurez, el punto de maduración con que se cosecha el mango. Obvio que mangos cosechados más verdes o con maduración menos adelantada van a tener post cosecha más larga, pero siempre van a tener pérdidas en el lado del sabor y en el lado en el lado del aroma, perdón, y de la experiencia de consumo. Mientras frutos cosechados en estadios de madurez más adelantados van a proporcionar una experiencia de consumo mejor, con más sabor, con más aroma, pero por el otro lado van a tener post cosecha más corta. Entonces, el punto de maduración también es muy importante cuando vamos a pensar nuestra estrategia de manejo de los mangos en la post cosecha. Y todo eso, todos los desafíos, todos los problemas, todo lo estadio de madurez, dónde estoy produciendo, todo eso hay que considerar también pensando para dónde vamos a enviar nuestros mangos, principalmente en un mercado global que cada vez está más conectado, cada vez con más exigencia y cada vez con más grande demanda por productos frescos y de calidad. Entonces, yo sé, por ejemplo, que México hoy es un proveedor muy grande de frutas, de verduras, de, 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 de hortalizas para Estados Unidos, por ejemplo. Pero ustedes pueden también estar cambiando para otros mercados o agregando otros mercados en su distribución, en su exportación. Entonces, todo eso tenemos que considerar pensando siempre para dónde van a viajar mis mangos y cuántos días, cuánto tiempo yo necesito que este mango tenga calidad, considerando los tiempos de exportación más los tiempos de comercialización en el destino. Entonces, son muchos factores y todo eso debe estar en nuestro pensamiento cuando vamos a considerar las estrategias de conservación y de post cosecha. Ahora ya hablando un poquito respecto de las técnicas que son utilizadas en la post cosecha de los mangos, ¿no? Y cómo manejamos y por qué cada una de las etapas, cada una de las tecnologías que ponemos en los mangos tiene su valor y tiene razón de por qué son utilizadas. Eso es un esquema
un dibujo de una línea de procesamiento padrón. Digamos, de una línea de procesamiento padrón. Entonces, tenemos volcado, primera selección, el tanque de lavado, enjuague, presecado, aplicación del recubrimiento y fungicidas, el segundo tanque, el segundo horno, perdón, de secado y después la, la clasificación, selección y empaque, ¿no? Entonces, solo puse eso para que tengamos en mente todo lo que hacemos en la planta de empaque y que la primera cosa y más importante es que siempre donde van mis frutos tiene que estar con un ambiente de limpieza, con las superficies con mucha limpieza y todo con mucho cuidado para que yo no pueda generar ningún tipo de contaminación en la planta en mis mangos. Los mangos ya vienen de huerto con un cierto nivel de contaminación y nuestro trabajo es bajar el nivel de contaminación en la planta de empaque y no aumentar el nivel. Entonces, siempre trabajar con equipos, con cajas muy bien limpias y muy bien sanitizadas. Aquí en esa próxima diapositiva nuevamente una, un esquema de línea de procesamiento de mango, ¿no? No olvidando que para el caso de exportación de mango para Estados Unidos y para Japón, por ejemplo, en zonas donde tenemos problemas con mosca de las frutas, hay también que hacer el tratamiento hidrotérmico. Entonces ahí es una línea padrón, ¿no? De procesamiento de mango y nuevamente la pongo acá para que ahora podamos hablar un poquito al respecto de cada uno de los procesos o al menos de los procesos donde ponemos tecnologías que van a ayudar en la conservación de los mangos en la cosecha. Ah, primera cosa, primera cosa es que el volcado de los frutos ah, lo hacemos generalmente, ¿no? En un tanque de agua. Y el tanque de agua, su principal función, ese primero tanque de volcado, no es un tanque para sanitización, no es un tanque para empezar el tratamiento de los mangos, pero es un tanque para evitar daño mecánico, evitar golpes y proporcionar un volcado más um, de menor impacto para los mangos. Pero es muy importante que en ese tanque ya tengamos tecnologías para el control de patógenos, porque si estamos poniendo los frutos en contacto con el agua, siempre tenemos que tener algo en el agua para control de patógenos y para que no tengamos contaminación cruzada de hongos. Después voy a hablar un poquito al respecto. Pero bien, tenemos el tanque de volcado y después vamos para la limpieza de los frutos, ¿no? Para el lavado y enjuague. Y yo no sé cómo ustedes ven, pero yo escucho de muchas personas que "Oh, yo hago el lavado simplemente para, para sacar la caulinita que yo aplico en el huerto, porque yo tengo que utilizarla por el tema de daño de sol, entonces obvio yo tengo que lavar, tengo que hacer remoción de la caulinita para que mis frutos no viajen blancos, no viajen con suciedad. Y obvio que eso es muy importante, pero no es solamente eso, ¿no? La limpieza, el lavado de los frutos es muy importante porque para que realmente se ha quitado cualquier tipo de suciedad que tenga en los frutos, cualquier tipo de residuo del campo que tenga los frutos, pero también es el primer paso para la sanitización y tratamiento de los mangos. ¿Por qué? Porque eliminar la suciedad, eliminar los residuos del campo y mismo la serosidad natural que los mangos traen del campo, nos va a permitir que después hagamos un buen tratamiento de sanitización, un buen tratamiento con el fungicida y un buen encerado. Y para que yo tenga todo eso, yo tengo que tener un fruto limpio. Entonces la limpieza, el lavado
el enjagüe ya es muy importante en ese sentido y es el primer punto de sanitización de los frutos. Hoy hay opciones de detergentes biodegradables que tienen conservantes junto al detergente. Entonces, por ejemplo, hoy es posible, dependiendo de la legislación del país, hay que llegar a eso también, pero es posible ya utilizar detergentes por ejemplo, algún conservante que ya va a ayudar en la cicatrización de pequeñas heridas y, por ejemplo, como el sorbato de potasa. Hay detergentes que tienen sorbato de potasa en su composición. Y después en el lavado del fruto también ya es importante hacer un lavado del fruto con un sanitizante añadido o en la solución del agua. Siempre que estamos hablando de agua, en el proceso de empaque de los frutos tenemos siempre que tener un sanitizante y ese sanitizante ya también va a trabajar en la limpieza de los frutos haciendo la primera sanitización. Ahí sí empezamos con el tratamiento. Ahí ya pasando por un segundo momento en la línea de empaque, hablemos un poquito al respecto de control de patógenos. Cuando estamos hablando de control de patógenos, control o productos antimicrobianos, tenemos dos grandes grupos, ¿no? Tenemos los sanitizantes, que yo comenté un poquito ya, y tenemos los fungicidas. Eh, en términos de sanitizantes, generalmente cuando hablamos de sanitizantes estamos hablando de ozono, ácido peracético y el cloro. Son los tres más comunes y los tres que hoy, al menos en la mayoría de los países que yo conozco, son permitidos para contacto en frutos, ¿no? Hay otros, por ejemplo, como amonia cuaternaria, que no son permitidos para contacto directo con frutos, pero los que son permitidos generalmente en la gran mayoría de los países son esos tres. Y también, por otro lado, hay los fungicidas. No, ahí estoy poniendo un listado de ingredientes activos, pero al menos son los ingredientes activos que están permitidos en Brasil para tratamiento del mango. Es mi entendimiento que en México hay otros o uno de esos no puede, pero puede otro. Pero hoy eh, el listado de ingredientes activos que son permitidos para uso en post cosecha no es muy grande. No es muy grande y la gran mayoría de las moléculas ya tiene algunos años de uso. Entonces, por ejemplo, nosotros de AgroFresh, que trabajamos muy fuerte con ese tema de tecnologías post cosechas, estamos siempre buscando nuevos activos y nuevos eh, fungicidas de post cosecha para mejorar y apoyar la industria con el control de patógenos. Pero bien, esos son los que tenemos en Brasil, que ustedes todos seguramente conocen todos, diabendazol, imazalí, las oxistrobina y fluoxonil. Fíjense que los dos trabajan juntos. Sanitizantes y fungicidas trabajan juntos. Los dos son importantes. ¿Ok? Los fungicidas van a aportar residuos y van a seguir trabajando mismo después del tratamiento y del empaque. Pero los sanitizantes son muy importantes para bajar la carga de patógeno y para que no tengamos contaminación en nuestra planta de empaque, en nuestra línea de empaque. Y si el sanitizante trabaja bien, el trabajo del fungicida va a ser am, facilitado. Hablando un poquito más al respecto de los sanitizantes, am, yo comenté, ¿no? Que los tres principales, ozono, ácido peracético y cloro. Ahí, lo que hacen los sanitizantes, ¿no? De manera muy básica. Los sanitizantes, ellos oxidan los patógenos, ¿no? Ellos tienen un poder de oxidación que en la membrana de los patógenos, de las bacterias, de los hongos, ese sanitizante va a causar realmente una oxidación, va a causar una, una descompartimentalización de las células y así una muerte de los patógenos, ¿no? Entonces los sanitizantes es eso que hacen y son
son antimicrobianos de contacto. Si ellos, ah, si ellos entran en contacto con los hongos o con las bacterias, van a trabajar, pero no tiene residual. Una vez que el fruto ya está seco, el sanitizante ya no funciona más. Entonces, hay su trabajo mientras está en contacto con el fruto. Ahí hablando de poder de oxidación, o sea, cuanto más poder de oxidación, más fuerte, vamos a decir así, más fuerte es es el sanitizante y más gran poder de controlar o de bajar la carga microbiana puede tener. El producto, el sanitizante que tiene más gran poder de oxidación es el ozono, pero el ozono es tan oxidante que es muy poco estable. Entonces, hay plantas que intentan trabajar con el ozono en el agua, o mismo en el tratamiento de las frutas. Y seguramente que algunos de ustedes deben tener mucha experiencia trabajando con ozono, pero mi experiencia es que trabajar con el ozono en líneas de empaque directamente con la fruta es muy difícil por el tema de la estabilidad. Mantener la concentración que sea efectiva realmente, de tan oxidante que es el ozono, está siempre reaccionando con algo. El ácido peracético, que fue un sanitizante que más nuevo, digamos así, que llegó más tarde en el mercado, es un sanitizante con buen poder de oxidación y que tiene poder de oxidación arriba de los cloros, arriba del dióxido de cloro y arriba del hipoclorito de sodio. Y lo obvio que los cloros ustedes todos conocen, son los sanitizantes más populares, más comunes y más utilizados. Pero me gustaría de hablar un poquito al respecto del ácido peracético. No sé si todos ustedes trabajan con ácido peracético, pero a mí me gusta mucho el ácido peracético. ¿Por qué? Eh, Primeramente porque tiene un poder de oxidación, como ya comenté, muy interesante y mismo en concentraciones bajas ya reacciona con los microorganismos, con los microbianos, como comenté. Eh, Así como otros sanitizantes, es un producto muy bueno para que no tengamos contaminación cruzada en el agua. O sea, yo evito que un fruto que tenga patógeno contamine un fruto que no tenga patógeno. Es muy bueno para sanitización de líneas y equipos de procesamiento, o sea, no solamente en contacto con los frutos, pero hace un trabajo muy bueno de limpieza en equipos que van a entrar en contacto con los frutos en cajas y mismo en cuartos fríos. ¿Y por qué me gusta mucho el ácido peracético? Porque es muy estable o vamos, voy a decir, tiene una buena estabilidad. Es mucho más estable que el ozono, obvio, pero es mucho más estable que el cloro, principalmente con la presencia de materia orgánica. Entonces, mismo que yo tenga un cierto nivel de materia orgánica en mi pila de lavado, en mi pila de volcado, el ácido peracético va a tener una estabilidad buena o al menos mucho mejor que el del cloro. El cloro es muy reactivo con materia orgánica. Y un tema que hoy yo no sé cómo sigue esa conversa, pero nos genera así, el cloro o los tipos de cloro cuando reaccionan con materia orgánica generan cloratos y percloratos, ¿no? Y bien, hemos escuchado, hemos recibido información que principalmente la comunidad europea viene mirando mucho ese tema de residuos de cloratos y percloratos que en algún momento ya no van a ser más aceptos frutos que tienen residuos de cloro. Entonces, un otro lado bueno del peracético es que no genera ese tipo de residuo, ¿no? Mientras el cloro, cuando reacciona con materia orgánica, los subproductos que se generan son cloratos y percloratos. Entonces, por un poco por ese tema que los sanitizantes son muy importantes y por eso que me gusta mucho la superacético, como comenté, ahí en esa lámina un gráfico de seguimiento de dosis am, de la estabilidad, de la concentración del cloro o del ácido peracético
en una pila de procesamiento de frutas. En la ausencia de materia orgánica, el cloro ya va bajando su concentración después de algún tiempo. Sin la presencia de materia orgánica, perdón, y con la presencia de materia orgánica, la calidad es mucho más fuerte por el tema de la reacción con la materia orgánica, mientras el ácido peracético tiene una estabilidad mucho más grande. Y también un otro tema y de la importancia de los sanitizantes, de por qué hoy hemos trabajado mucho con ácido peracético, es ese tema de la efectividad que tiene en contacto contra hongos, ¿no? Los sanitizantes en general son muy buenos para control de bacterias, pero pueden no ser tan buenos para el control de hongos. Pero el peracético, como estoy mostrando acá en esa diapositiva, tiene un efecto muy interesante contra muchos de los hongos. Y un otro punto que quiero compartir con ustedes mirando estas fotos, mirando esta diapositiva, es que no solamente el ácido peracético, pero todos los sanitizantes, eh, ellos trabajan de dos maneras. La efectividad de los sanitizantes ocurre de dos maneras: dosis y tiempo de exposición. Entonces, cuanto más grande, cuanto más alta es mi dosis, mejor poder de control de patógenos va a tener el sanitizante. Pero cuanto más grande es el tiempo de exposición, también va a ser así. Entonces, por ejemplo, puede ser que a una cierta dosis, por un minuto, yo no tenga control de un cierto patógeno. Pero si una pila de procesamiento, mi mango se queda por 2, por 3, por 4 minutos, yo voy a tener un control mucho mejor, porque ese tiempo de exposición al sanitizante es más grande. Entonces son dos puntos que van a ayudar a los sanitizantes a controlar los patógenos: dosis y tiempo de exposición. Y aquí, bien rápidamente, terminando esa parte de sanitizantes, solo quería compartir con ustedes una tecnología nueva de sanitización de cuartos fríos, donde hay esa máquina que a través de vibración, una vibración de pastillas en frecuencia ultrasonida, ella quebra el agua y ustedes pueden hacer una sanitización del cuarto frío con la niebla. Eh, Aquí, en ese caso, en el agua está mezclado, es una solución con ácido peracético, y ahí esa niebla, ese equipo va generando niebla y va saturando el cuarto frío con la niebla, ¿no? Hasta que llega a 100% de saturación de humedad o cerca de eso, y esa niebla se queda por un tiempo haciendo la sanitización de la cámara. ¿Por qué? Porque toma un tiempo para que la niebla se va, y ese tiempo que la niebla está en contacto con el piso, con las superficies, con las cajas, va sanitizando. Recuérdense, dosis más tiempo de exposición. Bien, yo comencé hablando que el control de patógenos se hace con los dos productos, los dos tipos de productos, los sanitizantes y los fungicidas. Y ahora hablando un poquito, hablé sobre los sanitizantes, ahora hablando un poquito sobre los fungicidas. Ah, los fungicidas, como yo comenté también algunos momentos atrás, ellos sí van a seguir trabajando o deben seguir trabajando después de su aplicación. Deben mantenerse activos, perdón, deben mantenerse activos después de su aplicación durante todo el momento de exportación y comercialización que van a tener ustedes, porque si no hay residuo del fungicida, no hay efecto. ¿Me entienden? Entonces, por eso que es una pelea muy grande cuando estamos hablando con los importadores, con los clientes que compran las frutas, que nos dicen que tiene un límite de activos, que tiene un límite de mínimo de residuo.
que ellos quieren trabajar. Muchos europeos, por ejemplo, hasta trabajan con un tercio del límite de residuo que exige la comunidad europea. Entonces, por eso que es muy, muy duro esa pelea, porque si yo tengo un residuo muy bajo, si yo no tengo residuos, yo no tengo ese efecto residual. O sea, el fungicida no va a estar trabajando durante todo el periodo de exportación y comercialización. Entonces, eh, para que el fungicida trabaje, no es solamente un tema de la molécula, de la molécula del activo ser un buen activo. Tenemos que tener una buena aplicación, un buen tiempo de exposición y cobertura de los frutos para que eso genere residuo. Y la aplicación tiene que ser muy bien hecha también porque para que podamos aportar la cantidad de residuo necesaria para el control de los hongos. Yo no puedo poner mucho porque yo tengo límites de residuos exigidos por mis clientes, por tus clientes, pero tampoco puedo poner un poco, ¿no? Si yo te pongo poco, como comenté, no tengo control. Entonces, muy importante no solamente trabajar con un buen fungicida, con una buena molécula, pero realmente trabajar muy bien en la aplicación del fungicida para que dejemos el residuo que yo quiero. Aquí solo un poquito de datos de control de antracnosis, ¿no? De trabajos que hicimos en Brasil con azoxastrobina y fluoxonil. Bien, muy, muy directo los trabajos que hicimos, pero con resultados muy prácticos. Obvio que se dio en un ambiente de mucha presión, de pudrición, que fue el caso de la prueba que estoy compartiendo. Eh, si yo no tengo ninguna protección de fungicida, yo puedo tener pudrición en 100% de mis frutos. Y si yo tengo protección de fungicida, yo puedo bajar para niveles muy bajos la pudrición. Aquí solo las fotos, por ejemplo, de lo que pasa con la antracnosis si yo no tengo ningún tipo de protección en Mango Palmer. Eh, el buen control que yo tengo en esta prueba con azoxastrobina y fluoxonil y el mal control que yo tengo con Imazalia. ¿Por qué? En Brasil, desafortunadamente, ya hemos observado mucha resistencia eh, de los hongos que están en Brasil a el Imazalia. Entonces, el Imazalia, obvio que tiene un efecto que es mejor que el testigo, que es donde yo no tengo nada, pero hoy ya no provee la protección que necesitamos. Por eso que comenté que es siempre importante eh, tener nuevas moléculas, nuevos activos con que podamos trabajar. Bien, yo voy a intentar hablar un poco más rápido porque ya sé que el tiempo está caminando mucho. Hablando al respecto de los recubrimientos ahora, que es una otra cosa muy importante, una otra tecnología muy interesante que utilizamos en los mangos y que muchas veces no estamos poniendo atención o no estamos dando el valor que tiene el recubrimiento. El recubrimiento no es solamente una herramienta para cambiar la apariencia o para aportar brillo en el mango. El recubrimiento es una herramienta muy importante para conservación de los mangos y para manutención del peso y para bajar la dehidratación. ¿Ok? Y hoy yo estoy compartiendo esa tabla donde están las cuatro principales materias primas, no sé si habla así en español, perdón, las cuatro principales materias primas que son utilizadas para la fabricación de ceras, de recubrimientos. Entonces, esas son las cuatro principales: carnaúba, la colofonia o éster de colofonia, en inglés le llaman de wood rosin, goma laca, ¿no? Que en inglés llaman de shellac, y polietileno. Las tres primeras son naturales, son de origen natural, y la última, el polietileno, es un plástico artificial. Lo más importante que yo quiero compartir con ustedes hoy al respecto de recubrimientos es que cada materia prima, cada tipo de materia prima que yo tengo en recubrimiento que yo utilizo aporta algo distinto. Entonces, hay
hay ceras como la de Colofonia que aporta un brillo inicial mucho más grande, pero que no tiene una persistencia del brillo muy buena. Y hay ceras como la de Carnaúba, que no aportan tanto brillo inicialmente, que fornecen que van a aportar un brillo más natural al principio, pero que es muy buena en términos de control de pérdida de peso y reducción de la tasa respiratoria, porque además del control de pérdida de peso, los recubrimientos también pueden disminuir un poquito la tasa metabólica de los mangos por disminuir la salida del gas carbónico del fruto y la entrada del oxígeno. Entonces, es muy importante cuando vamos a trabajar con recubrimiento que pensamos en lo que hay en mi recubrimiento, de lo que es hecho mi recubrimiento y lo que yo necesito. Y más importante, la materia prima con la cual estoy trabajando y las otras cosas los otros sustancias, los otros productos químicos que están en la formulación de mi recubrimiento son permitidos para el mercado donde yo voy a enviar mis mangos. Eso también es otro tema muy importante. Aquí son resultados de lo que aporta un recubrimiento en mangos, ¿no? Son trabajos que nosotros hicimos en Brasil que muestran muy claramente, por ejemplo, el valor que tiene una cera de carnaúba cuando bien aplicada en comparación con otros tipos de cera y con el testigo. Pueden bajar hasta 50% la pérdida de peso de mangos, en este caso mangos kit. Entonces, yo dejo de perder peso, yo dejo de perder valor en mi mango porque estamos haciendo venta de peso y yo dejo de tener un síntoma de hidratación que es horrible para el mango, que baja mucho el valor. Aquí una otra prueba donde hicimos diferentes diluciones de las ceras, una prueba muy larga donde llevamos los mangos hasta 41 días en frío y después más 6 días en ambiente. Imagínate que en una situación como esa, el mango Tommy puede llegar a perder hasta el final de la simulación que hicimos 18% del peso, casi un quinto de su peso puede perder un mango en un periodo largo de post cosecha, mientras con la cera podemos bajar casi la mitad la pérdida que sería inicial si no tuviera un recubrimiento. Y aquí solo una foto de cómo es un fruto con una buena aplicación de una cera, una buena aplicación de recubrimiento en comparativo con el fruto que no tiene recubrimiento, el testigo en la derecha, y con un fruto que tiene más aplicación de recubrimiento, que tiene un recubrimiento muchas veces con sustancias que no son permitidas para contacto con el fruto y que más dañan el mango do que ayudan. Entonces, es solo para una visualización de cómo es muy importante también el trabajo con los recubrimientos. Y para finalizar la parte de recubrimientos, un tema que yo quería que ustedes, eh, quiero que fíjense en ese. Mucha gente comenta al respecto de la importancia de tener una cera que tenga brillo, pero, pero como comenté, hay ceras que aportan mucho brillo en el día de la aplicación, pero que después van a perdiendo ese brillo. Entonces yo voy a hacer una exportación de 25 días, de 30 días. Muchas veces no hay sentido o no hay por qué yo utilizar una cera de alto brillo, pero que no tiene persistencia en el brillo. Muchas veces es mejor yo trabajar con una cera que tenga menos brillo, pero que me va a aportar más en términos de conservación y pérdida de peso y que va a mantener ese brillo inicial do que una cera que no va a mantener. Entonces, ese es un otro tema que tiene que considerar cuando van a trabajar con recubrimientos. Yo tengo una cera con persistencia de brillo bueno o no tengo, dependiendo para qué mercado yo voy a enviar. Y bien, todo eso yo comenté al respecto para los fungicidas, pero obvio que en tema de cera, en tema de recubrimiento, la tecnología de aplicación es muy importante. No basta tener los mejores productos, las mejores tecnologías de recubrimiento si yo no tengo un buen equipo de aplicación que me va a aplicar de forma homogénea, de forma constante y con la dosis que yo quiero, ¿no? Y de ahí, entonces eso es muy importante para que yo no tenga frutos con mucha cera, frutos con poca cera. Yo necesito
uniformidad. Y para eso yo necesito un buen sistema de aplicación de cera. Entonces, así, los antiguos sistemas de rotación que teníamos mucho en Brasil, hoy ya estamos cambiando por otros sistemas de, yo no sé si se habla así, pero yo estoy, en mi traducción yo estoy llamando de aplicador de abanico, pero son aplicadores mucho más uniformes, mucho más consistentes, con mucha mejor dosificación y que aplican mejor y que pueden ahorrar hasta 15% del consumo de cera. La última parte, te prometo, David, para que no pase mucho el tiempo, es el tema de la maduración. Como ya comenté, el mango tiene un comportamiento climatérico, tiene un pico de respiración en la post cosecha, tiene un pico de producción de etileno en la post cosecha, y todo eso va a hacer con que mi mango adelante su maduración hasta que llegue a la senescencia. Hoy, eh, y lo que hace el etileno, ¿no? El etileno, como ustedes conocen, es una hormona vegetal que es la responsable por por la señalización de que un fruto debe madurar. Entonces, en el momento que el fruto, que el mango tiene la percepción del etileno o tiene la señalización del etileno, va a pasar los procesos de maduración, o sea, cambios en el metabolismo, pico de respiración, cambios en la pared celular de los frutos para el ablandamiento, para la pérdida de firmeza, síntesis de compuestos asociados al sabor, o sea, síntesis de color, síntesis de aromas, síntesis de azúcares. Como ya comenté, respiración va arriba, producción la propia percepción del etileno va a hacer con que la producción de etileno va arriba también. Y degradación de la clorofila, o sea, pérdida del color verde y, como ya comenté también, síntesis de compuestos de color, ¿no? Que en el caso del mango es lo que genera el color característico, por ejemplo, de pulpa naranja que conocemos. Entonces, todo eso es responsable, es el etileno. Y, y no es malo, el etileno no es malo. Lo necesitamos porque queremos que el mango al final llegue, llegue a una condición de consumo buena y el etileno va a nos ayudar con eso. Pero por otro lado, llega un momento que la maduración se adelanta demasiado y la maduración pasa a hacerse en esencia. Entonces, por eso es muy importante manejar el etileno para que yo pueda llegar con mi mango a mercados más lejanos y tenga posibilidad de después de llegar con mi mango, tener más tiempo para hacer la comercialización. Entonces, una de las tecnologías más nuevas entre comillas, porque ya tiene 22 años que se empezó la comercialización del 1MSP, pero una de las tecnologías más nuevas y más revolucionarias del mercado de la post cosecha fue la creación, el desarrollo de del 1MSP. El 1MSP es el 1-metilciclopropeno, que es lo que es un regulador de crecimiento, es como si fuera una hormona, pero es lo que llamamos de un inhibidor del etileno, es un inhibidor de la acción del etileno o un inhibidor de la percepción del etileno. Entonces, el 1-MSP, como está un poquito ahí en el dibujo, él tiene una configuración molecular que permite que la molécula se conecte con los receptores donde el etileno se conecta. Hablando de manera bien general, el etileno para que pueda pasar su mensaje al fruto se conecta en una proteína que llamamos de receptor de etileno. Y esa conexión es necesaria para que el fruto reciba el mensaje del etileno y empiece los procesos de maduración. Entonces, lo que hace el 1-MSP es que tiene la capacidad de conectarse en ese receptor de etileno. Y cuando el 1-MSP se conecta, mismo que yo tenga el etileno aquí en el aire, en el ambiente donde está el mango, en el cuarto frío, en el contenedor, el etileno no logra pasar el mensaje para el fruto. Y con eso yo pongo un freno, yo pongo una pausa
en el proceso de maduración. Y la belleza de la molécula es que ella es efectiva para varias variedades, eh, ayuda con que los frutos puedan llegar a mercados más lejanos, um, y se degrada naturalmente, no deja residuos detectables. O sea, es una molécula muy limpia. Yo puedo aplicar un MCP hoy y hacer alguna prueba de residuo y simplemente no hay. Entonces, es realmente una tecnología muy interesante. Y lo que hace la tecnología un MCP para el mango. Esos son trabajos que hicimos en Brasil también con el Mango Kit, pero tenemos trabajos con muchas variedades de mango, donde hicimos la aplicación del NMCP en parte de los mangos y otra parte dejamos como testigo y dejamos los mangos por 35 y 45 días en simulación de exportación a 10 grados. Entonces, cuando después de 35 días, esa era la diferencia de firmeza de la pulpa de los mangos. Los mangos tratados con un MCP tenían más que 8 libras de presión, mientras el testigo ya estaba con 5,5. 10 días más, con 45 días de simulación de exportación, solo bajó un poquito la firmeza de los mangos con un MCP para 7,5, mientras el testigo ya estaba con 2,2. 2,2 libras de presión en un mango es como si ya fuera una, una comida de bebé. Está muy blando, ya no está con una condición de comercial y ya no tiene más capacidad de comercialización porque ya está con un fruto muy senescente. Maduración, otra cosa que el MSP retrasa, el avance de la maduración. Entonces, considerando la escala hedónica de 1 a 5, que siendo 1 el fruto más verde y el 5 el fruto más maduro, ¿no? Color de pulpa. Esos son los datos que obtuvimos con 35 días en el frío y con 45 días en el frío. Entonces, tú miras que el NMSP más una vez retrasando mucho el avance de la maduración. Y para mí, el efecto más interesante de la tecnología en los mangos es realmente la disminución o la eliminación del pardeamiento de pulpa del corte negro. Los mangos Kit, los mangos Kent, mismo los mangos Tommy, son muy susceptibles a pardeamiento a corte negro de la pulpa en mangos de maduración más adelantada. Y el 1MSP tiene una capacidad muy interesante de retrasar esa desorden, de disminuir el porcentaje de desorden o hasta eliminarla. Entonces ahí son fotos con 35 días, donde ya podíamos mirar un poco de pardeamiento de corte negro en los frutos testigos, y con 45 días ahí la desorden ya está mucho evidente, mientras el 1MSP todavía no tenía un fruto con corte negro. Entonces es un efecto muy interesante. Entonces, finalizando, de verdad ahora, ¿por qué es importante el manejo de etileno? ¿Por qué es importante siempre que posible, siempre que necesario, utilizar la tecnología 1MCP? Retrasar la maturación durante transportes, principalmente de largas distancias o de frutos cosechados muy maduros. No solamente largas distancias, pero también si estamos cosechando un mango muy maduro, mismo que para mercados cercanos, también es una tecnología que puede ayudar. Entonces vamos a tener mangos de mejor color, de mejor sabor, de mejor textura para el consumidor final. Trabaja también después en anaquel, no es solo durante el frío. Recuérdense que después que el fruto sale del frío y va para la temperatura ambiente, tiene mucho más estímulo para seguir su maduración, para seguir su senescencia. Entonces, el MSP es una tecnología que ayuda mucho también en anaquel. Y para mí un efecto muy interesante que es realmente evitar el pardeamiento interno o el corte negro. Muchas gracias. Esa fue mi última diapositiva. Acá yo estoy poniendo mis contactos, mi teléfono, mi correo y también de mis compañeros que trabajan en México. Andrea Virginia es la gerente técnica de Agrofresh, responsable por México. Ahí está su correo, su teléfono. eh, en caso ustedes quieran hablar con ella, conectarla. Y también Gerardo Nápoles, que es nuestro gerente de contas en México, también muy involucrado con
con el mercado de mango. Dejo los contactos de Gerardo también.